sino orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, bendito Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos da nuevamente, Señor, de poder conectarnos un miércoles más, Señor, para compartir un devocional acerca de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, y nos has dado la oportunidad, Señor, de realizar las actividades del día, Señor, siempre teniendo el cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, por los que ya dispusieron este tiempo, Padre, para que juntos, Señor, tomemos este tiempo devocional. Bendice a mis hermanos, Señor, que ya se conectaron y los que posteriormente lo pudieran ver por las redes, Padre, que sea de bendición para sus vidas, Señor, y que tu palabra, Señor, que es poderosa para seguir transformando nuestras vidas, para seguir sanando, Señor, cumple el propósito, Señor. Y te doy gracias, Padre, por tu preciosa palabra que en esta tarde tú nos darás, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues nuestro devocional de esta tarde lleva por nombre El Buen Pastor, y el pasaje con el cual vamos a comenzar se encuentra en Juan 10, 14 al 15. ¿Me apoyas, Gus, por favor, con este pasaje de Juan 10 al 14 al 15, por favor? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. ¿No está oyendo fuerte? ¿Veo? Nuestro nombre de nuestro devocional de esta tarde lleva por nombre El Buen Pastor, ¿verdad? Y como este pasaje que acaba de leer mi esposo inicia, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Biblia, ¿no? El buen pastor es Jesucristo, ¿verdad? Dice en Juan, vemos que Jesús se posiciona como el dueño de las ovejas, el buen pastor, ¿verdad? A quien escuchan y le siguen. Es algo que se puede decir para saber que somos unas ovejitas obedientes, es porque escuchamos la voz y lo seguimos, ¿verdad? Quien nos conduce a buenos pastos, ¿verdad? Que es nuestro Dios, ¿verdad? El buen pastor nos protege de los enemigos y hasta da la vida por nosotros. Ese es el buen pastor, ¿verdad? Que da su vida por nosotros, ¿verdad? Dice, Él es quien nos conduce, pues, a buenos pastos, nos protege y nos da vida. Esto sin duda es un término, pues, revelador, ¿verdad? Que habla de la propiedad, del cuidado que tiene hacia nosotros, de la protección, de un conocimiento profundo y amor infinito y sacrificial. Es lo que hace un buen pastor, ¿verdad? Como lo veíamos ahorita, ¿verdad? Porque incluso dice que su vida por sus ovejas, ¿verdad? Y si lo ponemos en el plano secular, ¿verdad? Acerca de los pastores, si alguien ha estudiado acerca cómo es la vida, ¿verdad? De los pastores y de las ovejitas de un rebaño, pues el buen pastor, ¿verdad? Veíamos que dice que él pues las protege, las cuida, ¿verdad? Les da esa protección que requieren las ovejitas, ¿verdad? Y las ovejas pues también tienen características. Dice que una oveja, pues dice que es de corta vista una oveja y tiende pues a desviarse, a extraviarse, necesita de alguien para que lo guíe y se puede perder fácilmente y se mete en peligro. Es una característica de una oveja, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros como ovejas, ¿verdad? Y así lo vamos a ver más adelante, Dios nos llama, dice que ovejas de su prado, y como esas ovejas de su prado, pues necesitamos que nos guíen nuestro es nuestro Señor Jesús, se sacrifica por las ovejas que Él conoce, ¿verdad? Porque Él conoce sus ovejas. Y dice, y que también las ovejas es conocido, nosotros conocemos a nuestro pastor, ¿verdad? Eso es lo que debe de hacer, ¿verdad? Tenemos que mostrar las mismas características que nos enseñó el buen pastor, ¿verdad? Sacrificarnos por las ovejas es lo que hacen los pastores, ¿verdad? Da el tiempo, cuidarlas, en conocerlas y que seamos conocidas por las ovejas. Y eso también lo podemos ver en la congregación, ¿verdad? Es algo que los pastores, de cierta manera, tienen ese trabajo, ¿verdad? Tienen ese cuidado para con nosotros, en que seamos alimentadas, que tengamos una palabra sana, dan tiempo, ¿verdad? Para
también para conocer a sus ovejas, ¿verdad? Aquí la importancia de tener un buen testimonio de Cristo, pues en nuestras vidas, ¿verdad? Pero tristemente, pues como nuestro tema es el buen pastor, pero también hay tristemente pues malos pastores, ¿verdad? Que cree que las ovejas existen para él y para su beneficio. Lo vemos tristemente en estos tiempos, ¿verdad? Como muchos las explotan. ¿Por qué? Porque podemos ver que no son buenos pastores. E incluso la Biblia dice que hay pastores asalariados. Los asalariados no les interesa si la ovejita se desvió o ya se perdió. Él no le interesa, ¿verdad? Pero el buen pastor, él sí tiene el cuidado y se preocupa cuando una de las ovejitas se salen del redil, ¿verdad? Va y la busca. Pero el buen pastor vive y muere para el bienestar de las ovejas, para que no les falte nada y crezcan sanas. Es lo que es el trabajo del buen pastor, ¿verdad? Vamos a leer Isaías, yo lo voy a leer, dice Isaías 58:11. La palabra de Dios dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas. Pastear, él, ¿verdad? Nos va a cuidar, nos va a defender. Entonces dice, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltará. O sea, él, nuestro buen pastor, siempre tiene cuidado, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Dice que siempre estará al pendiente de nosotros. Dice, y en sequía saciará tu alma, aun cuando estés pasando por circunstancias difíciles, él saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, ¿verdad? Es lo que hace un buen pastor, ¿verdad? E incluso pues también en el Salmos 23 podemos ver cómo inicia ese pasaje, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada nos faltará, ¿verdad? Podemos ver ahí la provisión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y podemos ver en este pasaje, me apoyas con el Salmos 23 del 1 al 5. Entonces ahí vamos a ver algunos puntos, lo que hace un buen pastor con sus ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así es. Hasta el 5, ¿no? ¿Me dijiste el 5? Perdón, sí, hasta el 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Así es. Entonces podemos ver en este pasaje de Salmos 23 del 1 al 5 que primero dice que Él provee de todo lo que necesitamos, ¿verdad? Él sabe y conoce nuestras necesidades y está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Y también no tan solo físicamente, ¿verdad? Sino también nos provee de un descanso, ¿verdad? Como dice también ese Salmos, ¿verdad? En paz nos acostamos y asimismo dormiremos, porque solamente en Él vivimos confiados, ¿verdad? Y también podemos ver en el Salmo 23:3 que hace confortar nuestra alma, o sea, nos fortalece, ¿verdad? Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. La sequedad que decía, ¿no? Así es, nos fortalece nuestra alma, ¿verdad? Y también algo bien importante que hace un pastor es guiarnos, ¿verdad? Porque Dios hace nos hace esa comparativa como ovejas, porque así nos pasa, ¿verdad? Las ovejas dice que tienden pues a desviarse y las ovejas dice que son de corta vista, por eso requieren de un pastor, ¿verdad? Para que las guíe y no se extravíen, no se salgan del camino, ¿verdad? Y también dice que muestra el camino por donde debemos andar. Eso es lo que hace un buen pastor por sus ovejas. Tiene estas características, ¿verdad? Entonces podemos ver que Jesús usa esa palabra del buen pastor para mostrar su bondad, su justicia y belleza propia, ¿verdad? Como un pastor de ovejas, quien protege y guía y alimenta, como lo vimos ahorita aquí en el Salmos 23, ¿verdad? En las escrituras también nos enseña que Jesús tiene otras ovejas, ¿verdad? Y vamos a ver quiénes son esas otras ovejas, ¿verdad? Vamos a Juan 10, 16 al 17. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo
pongo mi vida para volverla a tomar. Así es. ¿Y quiénes son esas ovejas, verdad? Pues esas ovejas somos tú y yo, ¿verdad? Que un día estábamos extraviados, estábamos fuera del camino, ¿verdad? Y Él nos atrajo, ¿verdad? Como lo dice en su palabra, porque Él es el camino. Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros éramos esas ovejas que estábamos desviadas, que estábamos fuera del camino, ¿verdad? Y le damos pues muchas gracias a Dios por ese sacrificio que hizo en la cruz a través de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que por tal sacrificio tenemos pues entrada al conocimiento de la verdad que es, la encontramos a través de su preciosa palabra y el aceptarle como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, pues nos dio identidad como hijos, ¿verdad? Ahora ya no somos criaturas, somos hijos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esa declaración de fe, nos dice, nos llama hijo, nos da ese derecho de llamarle, llamarle Padre, ¿verdad? De llamarle Señor y Salvador. Y somos parte de ese rebaño, ¿verdad? El Señor hizo la promesa de ir a buscar a sus ovejas y apacentarlas, y Él cumplirá su palabra, ¿verdad? Como lo dice en Ezequiel 34, del 11 al 13. Por favor, pues. Del 11 al 13, Sí. dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Amén. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que Él nos, dice, nos reconoce como, dice, de como esas ovejas, ¿verdad? Porque dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Él hace ese Dice, llamado, ¿verdad? dice el 13, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Amén. Así nos atrajo el Señor, ¿verdad? Nosotros estábamos desviados, estábamos descarriados y Él nos llamó, ¿verdad? Para ser parte de ese redil, para ser ovejas de su prado, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado otra pues oportunidad de volver a su redil, verdad? Y tristemente pues no han escuchado, muchos no han escuchado esa voz, ¿verdad? Del pastor. Y nosotros le damos gracias a Dios, siempre nos busca y quiere que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Porque Él quiere que todos pues procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Vamos a primera de Pedro 2:25, Gus, ¿qué nos dice? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así es, ¿verdad? Entonces dice que nosotros estábamos descarriadas, estamos fuera del camino, ¿verdad? Pero ahora estamos en el camino, ¿verdad? Y Él es nuestro pastor y obispo, dice, de vuestras almas, ¿verdad? Amén. Y hoy, pues también en esta tarde nos hace la invitación, ¿verdad? Si tú te has alejado, si tú te has desviado, te has extraviado, el Señor nos hace esa invitación, ¿verdad? Si has perdido el ánimo de leer su palabra y de congregarte, pues hoy, ¿verdad? En esta tarde nos hace esa invitación de que le busquemos, de que volvamos a ser parte de esas ovejas de su prado, ¿verdad? Entonces, busquémosle con todo nuestro corazón, congrégate, busca una congregación donde se den la sana doctrina y vuelve, ¿verdad? A ser parte de ese redil, ¿verdad? No, tienes que comprometerte en su obra, es tiempo todavía de volver pues a sus pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, busquémoslo. Escuchemos en esta tarde pues la voz de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así es, ¿verdad? Entonces nosotros somos parte de esas ovejas que escucharon un día la voz de Dios y escuchamos y obedecemos su palabra, ¿verdad? Porque es algo que nosotros, es una característica que hacen las ovejitas. Dice que las ovejitas eh, escuchan la voz del pastor y la siguen. Yo estaba viendo un video de un pastor, hacen un ejemplo, van pues realmente pues en un lugar donde hay pastores y hay muchas ovejas y empezaron a hablarle otras personas a las ovejas por sus nombres porque
No sé si han visto un rebaño, pero hay pastores que, bueno, que yo he visto que le ponen incluso nombres a sus ovejas y estas personas le estaban hablando a las ovejitas y no, y las ovejitas no, pasó uno y no volteaba y no se acercaba, pasó otro y de la misma manera, pero cuando el pastor les habla, las ovejitas se vienen y tras el pastor. Y es lo que Dios hoy nos dice, ¿verdad? Que nosotros estemos atentos a escuchar su voz y que lo sigamos, ¿verdad? Que estemos, porque Él siempre nos habla, ¿verdad? A través de su palabra, a través de esa intimidad que tengamos con Él, pues Dios nos está hablando, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. El tiempo pues está terminando, ¿verdad? Escucha la voz del gran pastor. Si tú lo reconociste de corazón, vuelve a Cristo, porque fuiste sellado con su Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí les hace invitación a aquellos hermanitos, a aquellos que un día, ¿verdad? Escucharon y se han apartado, ¿verdad? Se han extraviado del redil, pues hoy en esta tarde, ¿verdad? Les hace esa invitación. El tiempo, pues, se está terminando y tenemos que estar atentos a escuchar la voz del gran pastor. Vamos a Timoteo 2:19, por favor, Gus. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así es, entonces, ¿qué debemos de hacer como ovejitas? Y sí, dice, más al final voy a compartirles un versículo donde dice que pues las ovejas van a ser separadas, ¿verdad? Pero de los cabritos. Vamos a ver unos puntos cómo son los cabritos, ¿verdad? Que hay una diferencia grande de lo que son los cabritos y de los que somos ovejas, ¿verdad? Aquí Pablo le enfatiza a Timoteo que el fundamento de Dios es firme y no hay variante, ¿verdad? No podemos poner otro fundamento si no es el que puso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es decir, que aunque el mundo y las personas cambien, Dios en su palabra nunca cambia. La verdad de Dios es el fundamento firme, pues en nuestras vidas. Este verso también habla del sello de Dios, ¿verdad? Eso nosotros fuimos, ¿verdad? Cuando nosotros lo reconocimos con nuestro Señor y Salvador, Él conoce a los suyos, ¿verdad? Y es lo que hacía el sello, ¿verdad? Que es parte, le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Este sello es el Espíritu Santo que vive en cada uno de los creyentes, de cada uno de los hijos de Dios, cuando le creímos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que Dios nos conozca, esto significa que Él tiene una relación personal con nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos de tener una relación personal con nuestro Dios. Él nos eligió y somos propiedad del Señor. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación y la garantía de que le pertenecemos a Dios. Por eso es la importancia de apartarnos de todo mal para que nuestra comunión y oraciones estén correctas delante del Señor. Qué importante, ¿verdad? Que nosotros como parte de esas ovejas seamos obedientes en obedecer sus mandamientos que Dios nos dice a través de su palabra, ¿verdad? Debemos de apartarnos del mal, debemos de buscar tener una comunión. Y hace tiempo compartíamos, ¿verdad? Una comunión no superficial, sino una comunión pues más profunda, ¿verdad? Vamos al Salmos 34, 14, 15, ¿qué nos dice? Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Está padre esto. Así es. Entonces, ¿qué dice? Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela, ¿verdad? Y a veces cuando estamos pasando, pues, por circunstancias difíciles, pues, que viene a nuestro corazón, viene preocupación, ansiedad, pero aquí nos dice, ¿verdad? Busca esa paz y síguela. Vea esos pastos delicados que nos hace. Lo veíamos, ¿verdad? Porque Él es el que provee ese descanso. Él conoce nuestras necesidades y Él va a proveer de todo aquello que nosotros requerimos, ¿verdad? Y necesitamos. Los ojos, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Nosotros somos justos a través de Jesucristo, ¿verdad? Somos justificados, ¿verdad? Por él, dice, y atentos sus oídos al clamor de nosotros. Jesús está al pendiente, dice, está atentos de las necesidades de nosotros, ¿verdad? De que somos sus hijos, ¿verdad? Aquí la palabra nos da un mandamiento y dice, haz el bien, ¿verdad? Deja de pelear, de discutir, de envidiar y busca la paz.
porque eso solamente va a acarrear para ti mal, ¿verdad? Si tú no obedeces lo que dice la palabra. Tenemos que ser obedientes a todos sus mandamientos, todos sus preceptos que hoy nos manda que cumplamos a través de su palabra, ¿verdad? ¿A quién pues de nosotros le gusta tener una vida tranquila? Yo creo que a todos, ¿verdad? Tener esa vida pues de tranquilidad. Este estado es ideal por lo cual todos luchamos de cierta manera, ¿verdad? Para tener esa paz interna, pero también la paz para con los demás, ¿verdad? Pero la paz tiene un precio. Si no hay quien buscarla, hay que seguirla, ¿verdad? Si no viene, hay que buscarla, ¿verdad? Eh, Voy a decir, pues, ¿cómo lo voy a...? Aquí el salmista decía, ¿verdad? Sigue la paz y busca la paz, dice, busca la paz y síguela, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar esa paz, ¿verdad? La búsqueda de la paz nos obliga a ser pacificadores. No sé si algo ha pasado en sus vidas, ¿verdad? Que cuando tú dices, yo quiero ya estar en paz con todos, eh, surgen cosas, ¿verdad? Pero ahí es donde damos el fruto, ¿verdad? Del Espíritu que es dominio propio, ¿verdad? Y eso también nos obliga a ser, pues, pacificadores y a tener en cuenta no solo nuestros propios intereses, sino también de los demás, ¿verdad? Es algo que a muchos les cuesta, ¿verdad? Ver por su prójimo. La búsqueda de la paz nos enseña a no entrar en conflictos o sino a mediar y a tratar de resolver los problemas que nos separan de las personas y también de Dios, ¿verdad? Tenemos que buscar la unidad del cuerpo. Jesús oró por ello, ¿verdad? Y recordemos que somos parte de ese rebaño y somos pastoreados por el buen pastor, ¿verdad? Nosotros somos ovejas de su prado, ¿verdad? Para que nosotros estemos siempre confiados y busquemos siempre en todo momento, pues esa tranquilidad que solamente nuestro buen pastor tiene, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y no olvidemos, ¿verdad? Que Él es el que nos va a proveer de todo. Les decía, ¿verdad? No físicamente también, pero también de ese descanso, ¿verdad? Él nos va a confortar, Él nos va a fortalecer en nuestras circunstancias difíciles, nos va a guiar y Él va a mostrar el camino, ¿verdad? Muchas veces pensamos que ya no hay solución a muchas cosas que nos están sucediendo, pero Él nos muestra, Él nos da la luz, ¿verdad? Él nos alumbra por dónde caminar, ¿verdad? Y les decía, ¿verdad? Que hay en la Biblia habla que Dios va a separar, ¿verdad? De las ovejas de las cabras. Vamos a Mateo 25, Gus, por favor, 25, del 31 al 33. 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartándolos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces hay que examinarnos si realmente somos ovejas de su prado o estamos siendo cabritos. Y las cabritas, dice que los cabritos, dice que son muy dependientes. Dice que son brinconas y no son sumisas. Lo contrario de las ovejas. Sabemos que hay ovejas rebeldes, ¿verdad? Pero sí hay una diferencia. Que los cabritos, dice que son dependientes y las ovejas somos dependientes, pero de un pastor, ¿verdad? Y las ovejas dice que son obedientes y escuchan la voz del pastor y lo que las cabras no hacen, ¿verdad? Por eso aquí en este pasaje que compartió mi esposo, dice, ¿verdad? Que van a hacer y pondrá, dice, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿eres oveja o eres cabrito, verdad? Entonces aquí Dios nos hace, ¿verdad? La invitación de que pues nos analicemos, que veamos realmente si estamos caminando, porque dice, así como el trigo y la cizaña, dice que las ovejas y los cabritos pues caminan juntos y andan juntos, pero hay una diferencia, ¿verdad? Entre las cabritas eh, de las ovejas, ¿verdad? Como les decía, caminan juntas, pero no son iguales, ¿verdad?
Vamos al Salmo 103, por favor. Salmos 103. dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, ¿verdad? Reconocemos que Él es nuestro Dios y que somos su pueblo y ovejas de su prado, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros debemos de tener bien claro, que somos ovejas del buen pastor, ¿verdad? Y tenemos que aprender a vivir confiados en todo momento, buscándole siempre agradarle, buscar confiar en todas sus promesas que Él ha escrito en su palabra, que nos ha dado, ¿verdad? Esas promesas que Dios siempre las va a cumplir a nuestras vidas. ¿Quieres compartir algo? No, usted. Entonces, tenemos que pues aprender, ¿verdad? A estar atentos a la voz de nuestro Dios, ¿verdad? Y también cómo vamos a estar atentos, pues a través de las predicaciones, porque Dios nos habla a través de las predicaciones, de las enseñanzas, de los devocionales, pues Dios nos habla, ¿verdad? Y entonces es ahí el cómo vamos a escuchar la voz, ¿verdad? Muchas Somos la veces, unidad. sí, muchas veces pensamos que son los pastores o son los hermanos que ya la traen contra nosotros, ¿verdad? Pero debemos de estar, debemos ser cautelosos, tenemos que tener esa diligencia de escuchar, ¿verdad? De la voz que Dios nos está diciendo, ¿verdad? A través de, como les decía, ¿verdad? De las predicaciones, buscarlo en todo momento y no desviarnos, ¿verdad? Porque a las ovejitas, veía, ¿verdad? Que las ovejitas rebeldes, cuando pues no obedecen, ¿qué pasa? Dice que les quiebran las patitas. Entonces, nosotros no queremos ser, ¿verdad? Que sean quebradas nuestros pies y nuestras patitas. Luego lo estoy hablando este, Como oveja. como ovejita, ¿verdad? No como nosotros, ¿verdad? Físicamente, sino los animalitos por eso es esa comparación, porque es muy similar el trato, ¿verdad? De las ovejas que tiene un pastor a lo que Dios también nos dice, ¿verdad? Cuando uno es rebelde o se desvía del camino, pues solamente así. Y también sabemos, ¿verdad? Que también Dios nos atrae con lazos de amor y misericordia, pero también sabemos que el pastor usa dos herramientas, ¿verdad? Para traerlas, ¿verdad? Al redil nuevamente a las ovejas, que es el callado y el, ¿cómo se llama? La vara y el callado, ¿verdad? Que tienen una función para también, para corregir, para disciplinar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ama, porque Él quiere que volvamos al redil, ¿verdad? Entonces, no busquemos, ¿verdad? Que sean, cuando no obedecemos, que sean rotas, ¿verdad? Y incluso la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que esas se le llaman peniquebradas cuando se les rompen sus patitas y el pastor dice que pues es la que la carga tiene que estar ahí hasta que la ovejita, pues se hace dependiente del pastor y aprende a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros como ovejas de su prado tenemos que estar atentos, ¿verdad? A la voz de Dios en todo momento. Y ya para concluir, termino con estos versículos. Juan 17 al 23, Gus, por favor. Para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Así es, entonces, seamos obedientes a la voz de Dios, ¿verdad? Eh, Mantengámonos pues, atentos, ¿verdad? A escuchar esa voz del pues les vuelvo a decir, escuchad la voz del buen pastor o eres rebelde a su voz. Yo creo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Que estemos atentos, que nos analicemos si realmente nos hemos desviado o si realmente estamos buscando esa voz de Dios, ¿verdad? Dios nos hace esa invitación en esta tarde, que pues estemos atentos a esa voz, porque Dios nos habla, Dios nos direcciona, ¿verdad? Si ya nos desviamos, Él nos va a direccionar, ¿verdad? A través de su palabra, ¿verdad? Entonces, busquémoslos siempre de buen corazón, con amor, con un corazón, pues,
Dice que un corazón constricto y humillado no rechaza a Dios, ¿verdad? Entonces tengamos siempre ese corazón en el recibir, ¿verdad? A veces la exhortación, porque a veces es lo que a veces no queremos, ¿verdad? Recibir la exhortación, pero a veces la exhortación es necesaria para que nosotros volvamos, ¿verdad? A ese redil, a estar junto al buen pastor, ¿verdad? Dios les bendice, hermanos. Espero que haya sido de bendición este devocional. ¿Quieres compartir algo más? Pues nada más, terminamos con el que el Señor busca que estemos siempre unidos, ¿no? Y en el estudio vimos que tenemos que empezar a dejar los chismes, ¿no? A veces se pueden haber reuniones que empiezan muy bien, como amigos, como amigas, etcétera, pero en esas reuniones se empiezan a hacer chismes, se empiezan a hablar mal de fulano, se empieza mal a hablar de sultano, y eso no es sano. Eso divide, eso separa. Y hoy terminamos que Jesús oró por la unidad, que seamos uno como Él es uno con el Padre, ¿no? Yo creo que es importante buscar eso, ¿no? La unidad, ¿no? Buscar levantar al caído como tú quisiste que algún día te fuera o te levantaron, ¿no? O sea, no señalando, sino con amor, ¿no? ¿Por qué? Porque es el amor de Dios nunca cambia, ¿no? Sí, sí. Él no varía. Nosotros variamos, hoy sí quiero hacer esto, pero ya mañana no. Entonces, a nosotros se nos es encomendado reflejar a Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y hacerlo visible, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? Pues espero que haya sido de bendición y que sigan pues, también creciendo, ¿no? Como así también el Señor está permitiendo creciendo también a nosotros, ¿no? Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Vamos a orar. ¿Quién va a orar para Este, despedirnos? mm, Mechita, por favor, ¿me apoyas para orar? Sí, bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos, Señor, a ti la honra y la gloria, Padre, en esta tarde, mi Dios Todopoderoso, porque sabemos que tú, Señor, es bendita tu palabra, que nos hablas día con día, mi Dios. Sabemos que tú eres nuestro buen pastor, que realmente, Señor Padre, aquellos que se han alejado de ti, Padre Celestial, tú los traes con esos lazos de amor nuevamente a tu redil. Te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú tocando sus corazones nuevamente para que realmente, Señor, sigan en tu camino, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Padre bendito. Gracias te doy porque tú, Señor, nos das siempre todo lo que realmente, Señor, te pedimos, Padre celestial. Bendito eres y bendito seas, Padre. Gracias te doy por la vida del hermano Delfis y del hermano Gustavo, Padre celestial. Síguelos fortaleciendo físicamente y espiritualmente, Padre. Y súplele todas sus necesidades, mi Dios. Gracias te doy también por la vida de cada uno de los que se conectaron y los que no se pudieron conectarse, tú con cada uno de ellos, Padre Santo. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendice, hermanitos, que tengan una excelente tarde. Que tengan Amén. otra tarde. Gracias. Bendiciones, Gracias. Cosito. Bendiciones, Piñarita. Bendiciones. Bendiciones, hermanitas. Bye. Bendiciones. Igualmente, bye.